muchas gracias por aceptar la invitación de Palabras al Margen para dialogar sobre un tema clave en esta coyuntura y en los años que posiblemente pues vengan. Tiene que ver con el Estado Islámico, que muchos llaman también Daesh. Cuéntanos un poco, tú que conoces también al Estado Islámico y la coyuntura del Medio Oriente, ¿cuáles son los orígenes del Estado Islámico? Es una conjunción. Para explicar al Estado Islámico uno tiene que pensar en una cebolla, es decir, en varias capas, ¿no? Tiene que ver con las tensiones entre suníes y chiíes dentro del Islam, tiene que ver con la creación de Oriente Medio, cómo se inventaron unos países al final de la Primera Guerra con el Pacto Sykes-Picot, tiene que ver con la invasión de Estados Unidos en el 2003 a Irak, tiene que ver con el conflicto sirio. Es decir, son varios elementos donde además hay que sumar la situación no resuelta del pueblo kurdo y tiene que ver lo relacionado con las revueltas árabes desde el año 2011. En eso agregamos Al-Qaeda y lo que es el radicalismo islámico internacional y entendemos las bases de lo que va a dar origen fundamentalmente al Estado Islámico. Bien, ¿por qué es tan importante para hablar del Estado Islámico esa corriente que algunos llaman wahabismo o el integrismo musulmán islámico? Sobre eso hay mucha confusión en la opinión, ¿podrías aclarar un poco? Lo primero que hay que decir es que hay 1.600 millones de musulmanes. Ajá. Si todos los musulmanes fueran terroristas, tú y yo no estaríamos conversando acá, así de simple, ni existiría Francia ya. Allá hay 4 millones, ¿no? Lo primero. Lo segundo es que dentro del Islam hay demasiadas ramas, tantas como dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, dentro del judaísmo, así que es muy torpe tratar de verlos de manera homogénea. Una de esas tantas ramas es el wahabismo, que lo que fundamentalmente plantea es una lectura radical, vertical, autoritaria del Islam, y está alimentada por Arabia Saudita. Curiosamente, esta corriente de pensamiento ha creado escuelas coránicas, madrasas y mezquitas en zonas importantes en el mundo donde han florecido grupos radicales, como Afganistán, Nigeria, y pensemos en Boko Haram, en Afganistán pensaríamos en los talibán, en Somalia pensaríamos en Al-Shabaab. Entonces, esa serie de corrientes de pensamiento llegaron también a Siria y llegaron a Irak. En Siria, en medio del conflicto de la guerra desde el 2011, y en Irak desde la ocupación de 2003, y ha aprovechado los vacíos de poder para alimentar ideológicamente muchas de las agrupaciones armadas. Entonces, cuando tú tienes vacíos de poder, agrupaciones armadas y una ideología fundamentalista, tienes el caldo de cultivo para que nazcan grupos pro Al-Qaeda o filo Al-Qaeda, que son los que finalmente van a conformar el Estado Islámico. Víctor, hay personas que han planteado que las potencias occidentales tienen alguna responsabilidad en la creación del Estado Islámico porque alimentaron estas corrientes radicales, por decirlo así, para debilitar corrientes nacionalistas, panárabes o mismo la izquierda secular de estos países. ¿Tú qué opinas de esa opinión? Hay dos cosas. La primera es que existe la teoría del complot, ¿no? Sí. Todo es culpa de la CIA, todo es culpa del Mossad, todo es culpa de la KGB. Claro que ahí están todos los organismos internacionales de espionaje, están allí metidos, sin duda, en eso no hay por qué negarlo. Pero eso no quiere decir que los sirios o los iraquíes no tengan agendas propias o agendas locales. Me parece que eso sería decir que los iraquíes o los sirios son tan menores de edad, tan políticamente insignificantes, que ni siquiera tienen una agenda propia, sino que son única y exclusivamente títeres del imperialismo yanqui, ¿no? Claro. Eso es lo primero que hay que decir. Y la segunda cosa que yo creo que es fundamental es colocar esto en términos de la instrumentalización de lo político y de lo religioso. Es decir, quien no está conmigo está contra mí. Entonces, por ejemplo, la izquierda latinoamericana plantea que Bashar al-Assad es un buen gobernante solo y simplemente porque habla mal de Estados Unidos. Entonces, hay un juego muy instrumental de las agendas entre la derecha y la izquierda, entre lo nacional y lo local, que realmente no dan cuenta de la verdad. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es llegar a leer Oriente Medio sin prejuicios, sin juicios previos, desmontando un poco la idea de que los musulmanes no son capaces de pensar por sí mismos, de que no hay agendas locales de injusticia, y más localizarlo en términos de las dinámicas propias y las agendas propias que únicamente de los maniqueísmos políticos. En ese orden, ¿cómo evalúas tú el antagonismo entre Arabia Saudita e Irán en los últimos años, también la formación de Estado Islámico y la situación actual de Oriente Medio? Sí, a ver, hay un elemento que olvidaba mencionar, ¿no? Yo creo que los países
las potencias europeas tienen que ver con ayudar a crear las condiciones para que se dé el Estado Islámico, pero no significa que ellos hayan creado el Estado Islámico. Lo mismo podemos decir de los talibán en el caso de Afganistán. Estados Unidos patrocinó grupos en los 80, los talibán realmente aparecen en el 94, por tanto es incorrecto decir Estados Unidos creó los talibán, no, creó las condiciones para que años después florecieran estos grupos. Con relación a Arabia Saudita y a Irán, es lo que se conoce como la Guerra Fría de Oriente Medio, unas tensiones donde a través de guerras proxy se da una tensión entre dos mundos que instrumentalizan unos discursos, ¿no? El discurso chií versus el discurso suní, lo que no es tan cierto, pero se instrumentaliza la religión, y un discurso cultural entre árabes versus persas, lo que tampoco es tan cierto. Pero lo que sí es quién es la cabeza de Oriente Medio, y hay 4 países, aparte de Arabia Saudita e Irán, también hay que contar a Turquía y a Israel, cómo se posicionan. En el caso de las tensiones entre Arabia Saudita e Irán, se han observado directamente en el terreno, en el caso de Irak, donde el gobierno de Irán ha recibido, el gobierno de Irak, perdón, ha recibido el apoyo de Irán, en el mismo caso de Siria, pero muchas de las milicias suníes han sido alimentadas en el wahabismo, pero también han sido alimentadas militarmente por parte de Arabia Saudita y de las otras dinastías del Golfo Pérsico, de las otras monarquías. En el caso de Bahrein sucede lo contrario, el gobierno de allí es mantenido o es sostenido por parte de Arabia Saudita, pero la oposición ha sido apoyada por Irán. Y el caso más sangrante, sin duda, es Yemen, donde hay un enfrentamiento directo, digamos, entre unos grupos apoyados por Irán y unos grupos apoyados por Arabia Saudita. Entonces, uno observa diferentes niveles de confrontación, el escenario sirio, el iraquí, el libanés incluso, ¿no? Donde Arabia Saudita ha intentado acercarse y apoyar al ejército oficial libanés, y el caso de Yemen y de Bahrein. Es decir, sí hay una guerra fría con varios frentes abiertos, muy regional, muy localizada, donde hay una instrumentalización de lo político y lo cultural para efectos de quién lidera Oriente Medio. Cuéntanos un poco sobre el rol que está jugando hoy Estado Islámico en Siria y en un conflicto tan complejo. ¿Cómo evalúas esa situación? Las revueltas árabes en Siria, o la revuelta árabe en Siria, florece bajo la lógica de una agenda de justicia social y de búsqueda de libertades políticas absolutamente clara. No era una causa creada por la CIA, ni eran todos hombres de Al-Qaeda, y genera un espacio político militar muy importante en el año 2011 y 2012. Sin embargo, no logra articularse y crea unos vacíos de poder. Esos vacíos de poder son llenados por grupos pro-Al-Qaeda, que vienen tanto de Siria como de Irak, y es lo que constituye el Frente al-Nusra, Frente a la Victoria, y luego lo que va a dar lugar a lo que se conoce como el Estado Islámico. Al día de hoy tendríamos como esquemáticamente, solo para efectos pedagógicos, 3 bloques de poder mayoritarios o simbólicamente importantes en el caso sirio. El bloque de poder del gobierno de Bashar al-Assad, acompañado por Hezbollah, por los chavijas, los paramilitares de ellos, con el apoyo de Irán y de Rusia. Tendríamos un grupo opositor, que fundamentalmente es el Ejército Libre Sirio, bastante deteriorado hoy en día, bastante minimizado, y todas las cativas o brigadas que intentan plantear una agenda mucho más pro-democrática y pro-secular. Y en tercer lugar, el bloque del Estado Islámico, que aprovechó los vacíos de poder de los anteriores para configurar una nueva geografía, apoderarse de Raqqa, de Palmira y de muchas zonas y convertirse en otro frente de guerra. Entonces, en ese sentido, digamos que hay 3 bloques de poder simbólicos, donde el minoritario desafortunadamente es el del Ejército Libre Sirio, y hay un afán por muchos actores internacionales por plantearlo en términos de que es una lucha de un gobierno democrático, que no lo es, contra un grupo terrorista. Yo creo que la cosa es un poco más compleja. De acuerdo. Una pregunta crucial. ¿Cómo evalúas tú o cómo caracterizas el papel del pueblo kurdo en medio de este conflicto en Siria y en Turquía? ¿Cómo le estás viendo? Los kurdos son hoy por hoy la comunidad nacional más grande del mundo sin Estado propio. Les fallaron en 1920, les hicieron una promesa que no cumplieron. En 1923 los tasajearon, terminaron partidos. Su pueblo está dividido entre Irán, Irak, Siria y Turquía, donde han sido con diferentes graduaciones, pero han sufrido persecuciones y les han negado su identidad, y finalmente en el año 84 plantean una lucha armada contra el gobierno de Turquía. En la situación actual, esa minoría kurda en los 4 países, en el caso iraquí es muy importante porque ha sido el gran lugar de detención del avance del Estado Islámico. Quienes han detenido el avance del Estado Islámico son los kurdos, en el caso iraquí, en la región de
Erbil y de Kirkuk, ciudades que no ha podido capturar el Estado Islámico a pesar que lo ha intentado. Y en el caso de Siria, la región de Kobane y del norte de Siria, los kurdos son los que han detenido este avance. En términos prácticos, creo que los kurdos y algunas milicias chiíes que en Irak permitieron expulsarlos de Diyala y evitar que cayera Bagdad, son los únicos frentes reales, objetivos que han trancado el Estado Islámico. El Estado Islámico no es una pelea entre Occidente y Oriente, entre cristianos y musulmanes, no, es musulmanes contra musulmanes. La gran mayoría de muertos son también musulmanes, y esas dos expresiones militares, mayoritariamente musulmanes en el caso de los kurdos y totalmente musulmanes en el caso de las milicias chiíes, son los que han detenido el avance del Estado Islámico. El problema es que el pueblo kurdo que más muertos ha puesto podría de nuevo perder sus sueños de un territorio propio en el mare magnum y el revoltillo de las agendas cruzadas de los países y de las potencias internacionales. Bien, dos preguntas para cerrar. ¿Por qué hay tantas personas y organizaciones que hoy reivindican que a Estado Islámico no se le llame ISIS ni Estado Islámico, sino Daesh? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué y qué opinas al respecto? A ver, Daesh es un acrónimo árabe que significa al-Dawla al-Islamiyya o Irak of Sham, es decir, el Estado Islámico de Irak y Sham. Sham traduce Siria, Damasco o Levante, tiene varias connotaciones. ¿Cuál es el afán? Que Estado Islámico significa reconocer de dos categorías. Uno, la categoría de Estado, que alguna gente lo niega. Yo creo, podremos decir lo que sea, o sea, formalmente no es un Estado, no tiene un puesto en la ONU, todo lo que uno quiera, pero tiene un control de territorio y tiene un monopolio de la fuerza. Y de acuerdo a las teorías sociológicas de Max Weber, eso definiría per se un Estado. O sea, de facto lo es, un protoestado, si el problema es lingüístico o semántico. Y la segunda es poner en duda su carácter de ser vocero del Islam. Es decir, eso no es el Islam, eso no representa el mundo musulmán. En ese afán han utilizado más la palabra Daesh, que es su acrónimo, que además tiene unas connotaciones negativas fonéticamente hablando. El Daesh significaría el que se separa o el que hace una ruptura. Entonces el acrónimo tiene un valor negativo, despectivo, y a los mismos de Daesh no les gusta que uno utilice la expresión Daesh para referirse a ellos. Pero fundamentalmente lo que hay es un problema lingüístico de por medio. Yo utilizo tanto la figura de Daesh, la de Estado Islámico, porque los lectores y los estudiantes logran conectar sobre qué estoy hablando, pero suelo usar mucho la figura de Daesh porque me parece que simboliza exactamente lo que ellos representan. Bien, y la última pregunta. Como respuesta a esos terribles atentados de hace un par de semanas, el gobierno francés planteó intervenir con más fuerza en Siria y en la región. ¿Cuáles crees tú que van a ser las consecuencias de la actitud del gobierno francés entonces? Las guerras no se ganan con bombardeos. Eso lo demostró Vietnam, lo demostró Kosovo, lo ha demostrado Somalia, lo ha demostrado Yemen. Las guerras no se ganan con bombardeos. Por tanto, aumentar los bombardeos no va a servir de mucho. Al contrario, paradójicamente va a ser más perjudicial para Francia y mejor para el Estado Islámico. Visitando el centro de trauma de víctimas de guerra en Kabul, en Afganistán, hace un par de años, me encontré con una cosa bien interesante, y es que la mayoría de víctimas no decían soy víctima de los talibán, o soy víctima de Al-Qaeda, o soy víctima del ejército afgano, sino casi todos decían, yo no recuerdo ninguno que haya dicho algo diferente, soy víctima de los Estados Unidos. Es decir, independientemente de quién es el victimario real, el imaginario todo es culpa de los Estados Unidos. Hace pocos días leíamos que los bombardeos rusos han dejado más de 400 civiles muertos. Es posible que los bombardeos franceses están haciendo lo mismo, con lo cual la población civil paradójicamente termina por hacerse más al lado del Estado Islámico que al lado de quienes lo bombardean. Por tanto, lo que le están haciendo es un favor, primero porque no van a derrotar al Estado Islámico solo con bombardeos, y segundo porque lo que hacen es aumentar la legitimidad local del Estado Islámico.